vos habías estructurado tu guión.
Muy buenas tardes a todos y muchas gracias por volvernos a acompañar en esta 8ª edición del Congreso de Innovación Educativa. En este momento daremos inicio al panel especial del Instituto del Futuro de la Educación para la presentación del libro Innovación Educativa en Educación Superior, una mirada 360. En esta presentación tendremos el honor de contar con los autores. Melchor Sánchez Mendiola, coordinador de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia de la Universidad Nacional Autónoma de México. José Escamilla, director asociado del Instituto para el Futuro de la Educación del Tecnológico de Monterrey. En el caso de las comentaristas, contaremos con la presencia de Silvia Andreoli, directora general CITEP de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, y Silvia Civera Bello, directora del eLearn Center de la Universidad Oberta de Cataluña, España. Y como moderadora, Elsa María Fuello, directora de la Universidad para Adultos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Les damos la más cordial bienvenida y cedemos la palabra a Elsa María Fuello. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Es para mí un honor y un gusto estar esta tarde aquí en este 4º día del 8º Congreso Internacional de Innovación Educativa, súper bien acompañada además por Silvia Civera, Silvia Andreoli, doctor Melchor Sánchez Mendiola y Pepe Escamilla. Él está físicamente allá en Monterrey en las instalaciones del Tecnológico. Mucho gusto por acompañarnos esta tarde. Pues para mí un honor ya tener en las manos el libro de la RIE 360, Innovación Educativa en Educación Superior, una mirada 360. Digo, hace algunas semanas se los hicimos llegar porque además está recién salido del horno, y quisiera que esta tarde, pudiéramos comentar algunas de las observaciones que ustedes tienen, pero antes, comentar que la RIE 360 es una red de instituciones de educación superior. Somos 9 instituciones públicas y privadas que tenemos como misión ser un modelo de colaboración que impulse la mejora en la educación superior, en media y media superior aquí en México. Y esta colaboración ha permitido crear espacios de reflexión, compartir algunas experiencias, así como desarrollar recursos que promueven la innovación educativa y favorecen la comprensión de sus implicaciones, desafíos y oportunidades en el nivel medio superior y superior. Este libro fue de alguna manera, un desafío escribirlo ahora completamente a distancia. Estuvimos colaborando varios autores y miembros de las integrantes de estas instituciones de la red. Se recopilaron todos los capítulos, y en esta obra se estructuró en cuatro secciones, que son aspectos conceptuales y metodológicos de la innovación educativa, aspectos innovadores en la enseñanza, aspectos en tecnologías educativas e innovación educativa y temas emergentes. De alguna manera lo habíamos planeado, o se había planeado antes de la pandemia. Sin embargo, cuando en marzo del 2020 todas las universidades tuvimos que salir de nuestras instalaciones, vimos la importancia de tener algunos temas emergentes y tratar los desafíos de lo que estaba pasando dentro de la pandemia. Pero no quisiera yo quitarles, de alguna manera, un contexto de lo que fue el libro y de lo que es la Red de Innovación Educativa 360 y nuestra misión, pero quisiera yo darle la palabra a nuestras comentaristas, saber sus reflexiones, comentarios, cómo vieron el libro, cómo lo reciben. Silvia Andreoli y Silvia Civera. Muy agradecida por estar esta tarde con nosotras y con nosotros.
Les dejo la palabra. Bueno, muchas gracias, Elsa. Muchas gracias por la invitación a participar de este espacio. Un honor y un privilegio poder leer el libro y poder tener este espacio para comentarlo. Vamos a establecer con Silvia un diálogo, una conversación a partir de las ideas que cada una fue recogiendo. En principio es una celebración siempre la producción de un libro, especialmente cuando es el resultado de una clara visión en avanzar en el estudio y sistematización de la innovación y poder dar continuidad a las acciones de la red. Yo cuando lo leía decía, bueno, quien tome este volumen puede elegir leer los capítulos de manera individual, ¿no? Independientemente unos de otros, a partir de intereses particulares en el momento o a partir de una situación que se nos presentan. Pero de alguna manera la lectura completa y en el modo en el que fueron estructurando los distintos capítulos nos permite visibilizar una trama muy sólida y muy rica para pensar los desafíos que enfrentan las instituciones del nivel superior para pensar la innovación, promoverla e incentivarla. De manera que cuando los leía y cuando hacía como una sistematización para poder compartir con ustedes, veía como cada capítulo dialogaba con el anterior, ¿no? Como sin haberlo escrito de manera conjunta, los autores se citan, los autores se reconocen, hay concepciones que comparten. El capítulo 1 creo que ya nos desafía, el punto de partida del capítulo 1, los 3 primeros capítulos buscan trabajar las concepciones teóricas de lo que es innovación, y el capítulo 1 empieza con una invitación a partir de unos escenarios a modo de casos que nos presentan, y desde ahí ya nos corren de una visión simplista de la tecnología, de la integración de tecnología en la enseñanza y desde un enfoque instrumental. Nos desafían a pensar la innovación ya de manera compleja y multidimensional, en donde intervienen múltiples dimensiones para pensar sociales, políticas, culturales, institucionales. No sé, Silvia, si a vos te pareció lo mismo esta invitación a esta reflexión. Absolutamente, y totalmente de acuerdo contigo, Silvia, con el planteamiento de la estructura del libro y de esta visión que realmente el título acierta por completo, 360 grados, sin aristas. Yo iba leyendo con la intención incluso de encontrar qué faltaba, ¿no? Qué aspecto faltaba en el libro. Y la verdad es que es un libro que lo aborda en toda su multidimensionalidad, como comenta Silvia, y me ha parecido además que hay que felicitar el trabajo que han realizado los coordinadores, en este caso, además de todos los autores en cada uno de los capítulos, porque se nota que hay una intención de homogeneizar para que esta lectura fluya en el sentido que comentabas, Silvia, ¿no? De que cada capítulo dialoga con el anterior, incluso con el posterior en algunas ocasiones, ¿no? Que avanza algunos temas y todo está muy bien trenzado y trabado. Exacto, y también yo veía cómo, este enfoque no instrumental de la tecnología nos desafía a pensar qué es entonces la innovación. Los autores dicen, bueno, las conversaciones sobre innovación, la palabra tecnología aparece como dominando esas conversaciones cada vez que hablamos de innovación. Y entonces los capítulos 2 y 3 empiezan a investigar qué ocurre cuando hacen una sistematización de las investigaciones que van recogiendo a partir de esa exploración de conceptos, y entonces, reconocen investigaciones que especialmente los autores del capítulo 2 dicen, bueno, hay investigaciones que buscan conceptualizar el término innovación, hay otros que buscan hacer una valoración de las experiencias innovadoras y entonces buscan revisar resultados y su impacto, otras que tienen una lógica más de narrativa, de registro, de documentación de experiencias tan importantes para saber qué es lo que hacen otros en otras instituciones.
y hay otras que buscan recopilar, investigaciones que buscan recopilar intervenciones, aquellas que se identifican a partir de un problema o algún incidente o algo que quieren a través de la propuesta dar respuesta, ¿no? Lo que creo que todos los capítulos van identificando es, en principio, la investigación como el mirar distinto, como el de valorar, repensar las prácticas educativas, como una fuerte oportunidad, y lo expresan creo que todos los capítulos, para establecer lazos y articulaciones con otros autores. De hecho, el capítulo 3 focaliza específicamente en la necesidad de contar con un lenguaje común, porque la innovación tiene que ver con las conversaciones en las que participamos, los intercambios que establecemos con otros, y en esa necesidad de compartir y establecer intercambios, ese lenguaje común es parte de esa construcción que hace una comunidad académica cuando quiere entender un tema, ¿no? Entonces el capítulo 3 dice, bueno, vamos a buscar esto, y lo que encuentran es que hay esfuerzos dispersos, aislados, con poca interacción y comunicación entre investigadores, y que el desafío es justamente a estrechar la colaboración y la discusión. Creo que la posibilidad de que vos desde España, Silvia, y yo desde Argentina hayamos podido leer este libro sobre instituciones de México, creo que es parte también del espíritu de expandir este diálogo y estos acuerdos y este intercambio común, ¿no? Absolutamente de acuerdo, Silvia. Yo también tenía notado, ¿no? Este abordaje de las definiciones de lo que es innovación, desde todos los capítulos casi, ¿no? Como una constante, que es muy sintomático de lo que comentas, porque se aborda el concepto desde diferentes prismas, ¿no? Estamos hablando de diferentes dimensiones también. Hablan los autores de innovación evaluativa, de innovación curricular, de todo tipo de innovaciones, ¿no? De la tecnología, ¿no? ¿Y qué es eso? Como comentaba, sintomático de que es un tema complejo que conviene abordar también desde el consenso del lenguaje que comentabas, de este lenguaje común. También en relación al capítulo 3, me gustó encontrar las referencias a Comenio del siglo XVII, ¿no? y a las aportaciones de Pestalozzi en el siglo siguiente, ¿no? Que reconocen, y se reconoce que muchos centros de educación superior en la actualidad pues están como inventando la rueda con aportaciones que se hicieron ya hace unos cuantos siglos, ¿no? Sobre todo en lo que se refiere a la escuela activa, por ejemplo, ¿no? Que no hay nada nuevo, quizás, nos damos cuenta que en la historia hay también, en la historia de la innovación quizás no hay nada nuevo, pero de repente todo es nuevo también, ¿no? Porque la mirada es nueva y porque hay elementos que nos facilitan que sea el momento, además, de reinventar esta universidad que lleva muchos siglos bastante monolítica y bastante granítica, ¿no? Y solidificada, y yo creo que el momento de la pandemia también ha puesto en su lugar lo que es la innovación educativa, ¿no? Porque se ha visto que es ineludible. Y en este sentido hay dos capítulos que focalizan especialmente en la formación docente, ¿no? Como fuente de innovación, pensar la formación, ¿qué implicaría la formación para la innovación? Y entonces, bueno, a partir también de analizar experiencias, de ponerse en contacto con experiencias reales, la necesidad de la formación para la innovación implica repensar roles, reflexionar sobre la práctica, socializar experiencias exitosas, didácticas, considerar la especificidad de las didácticas especiales, los desafíos, como vos decías, Silvia, de la evaluación, que hay un capítulo específico, ¿no? para este tema, para la evaluación, pero la formación como eje central para poder pensarla de una manera integral y distinta, no fragmentada y aislada, sino en diálogo y construyendo una comunidad de docentes que reflexiona. Nosotros aquí en las universidades en Argentina lo que vimos fue que la pandemia de alguna manera interpeló estos diálogos
como nunca antes entre docentes que querían compartir sus experiencias, que se juntaban para hablar sobre las dificultades que tenían, sobre los desafíos, y esto creo que es algo muy valioso para pensar la innovación que viene o cómo esas instituciones deben transformarse, ¿no? También en relación a la evaluación, el capítulo que enfoca desde la evaluación del y para el aprendizaje, pero también considera la evaluación de la docencia, pero también entendiéndola de manera más compleja, de manera más integral, de manera formativa, en donde la tecnología empieza a ampliar los instrumentos que tenemos a disposición para poder después tomar decisiones, poder reflexionar sobre ese proceso formativo. Creo que estos son cambios profundos y es bueno que podamos dialogarlos. Y coincido en que no son nuevos muchos, venimos hablando desde hace varias décadas de estas cuestiones, pero lo interesante es que hoy se expanden estos diálogos, dejan de ser diálogos de los pedagogos y las pedagogas para hacer diálogos de toda la comunidad educativa comprometida en el cambio que queremos ver realizado. Exacto. Permíteme, Silvia, ya que tratabas el tema de la formación de los formadores. En algún momento también en el libro dice y apunta una frase que yo creo que es muy pertinente, ¿no? Que hay que formar a los formadores para que aprendan a enseñar y que enseñen a aprender, ¿no? Pero añadiría yo quizás que en el momento en que estamos deberíamos no olvidar la formación de los docentes innovadores. Ese transitar continuamente hacia la mejora continua también en lo que es la innovación educativa, ¿no? Y en este proceso deberíamos tener en cuenta tanto aprendizajes formales e informales que puedan validarse por agencias de calidad, porque considero que también es de justicia académica reconocer la tarea de los actores de la innovación en la educación superior. Totalmente de acuerdo con lo que apunta Silvia. Y ahí hay algo interesante en el capítulo 5 que menciona la necesidad de pasar de la docencia de emergencia a la docencia emergente. Me pareció un concepto interesantísimo para pensar esto porque vimos muchos docentes muy comprometidos, me sentí muy identificada con la realidad que nosotros vivimos en la Universidad de Buenos Aires, y dice, la mayor parte de las experiencias recopiladas durante la pandemia tienen un común denominador, son acciones remediales, ¿cierto? Muchas eran, ante la emergencia no fueron planificadas, no fueron pensadas, tuvimos que ir construyendo sobre la marcha, creativas, absolutamente de acuerdo, emergentes, pero poco disruptivas, cargadas de mucha emotividad. Y esto que digo, es así, los docentes te contaban las estrategias que habían puesto en escena, qué herramienta, cómo no les funcionó la estrategia con tal herramienta y buscaron otra, qué encuestas hicieron a los estudiantes para ver qué les pasaba, con un alto grado de compromiso. Este compromiso que los docentes, y esto es un lenguaje común, ¿no? Nos pasó a todos. En todos los países los docentes asumimos esa continuidad pedagógica con muchísimo compromiso. Pero el capítulo desafía a pasar a una formación de docencia emergente. Y esta dicen, en la que no se adoptan acríticamente soluciones o modelos o tecnologías homogéneas, sino las que parten de la convicción de que las estrategias vigentes no están dando los resultados esperados. Identifican problemas, los definen, buscan soluciones. Yo creo que esto también se fue dando en pandemia. Nosotros en Argentina tuvimos todo el 2020. El ciclo lectivo empieza en marzo y termina en diciembre, y el ciclo lectivo arrancó en pandemia y terminó en pandemia. Y los docentes en el segundo cuatrimestre se plantearon esto que dicen aquí, ¿no? Es decir, tengo un problema, tengo que buscar una solución a esto que me está ocurriendo. Esto no funcionó. Qué bueno que podamos transparentar aquellas
situaciones en las que no nos funcionan las estrategias que ponemos en escena. Esto también es parte del diálogo que podemos contribuir, ¿no? Sí, yo también destaqué del capítulo 5, Silvia. Disfruté muchísimo con este enfoque del paso de la docencia de emergencia a la docencia emergente, porque explicitaba de una forma clarividente la situación, para nada naif, porque se reconocía también que las docencias emergentes, para que se conviertan en innovación, es necesario que sean sostenibles, ¿no? Y esto es también un ejemplo muy claro de cómo se ha abordado el libro de una manera 360 también, ¿no? O sea, todos los aspectos tienen en cuenta todas las dimensiones, ¿no? Estamos hablando aquí también de sostenibilidad de la innovación, que me parece algo pues muy necesario y pertinente. A lo largo de los capítulos se va repitiendo esta idea de la innovación educativa como algo ubicuo, ¿no? Como algo cambiante y vivo. Y esta mirada sistémica, a la que yo añadiría ecosistémica, perdón, ¿no? Teniendo en cuenta el resto de actores que intervienen y en el impacto social que pueden tener las innovaciones educativas en este sentido. Hay un capítulo el capítulo 7, que aborda el tema de los webinars, ¿no? Y que ya la palabra webinar viene siendo parte del vocabulario desde hace muchos años. Sin embargo, bueno, fue como la estrella de webinars, nosotros llamamos sincrónicos, clase en vivo, y la metáfora de Zoom, ¿no? De la herramienta Zoom, en donde muchas veces nosotros veíamos que se trasladaban las mismas estrategias de la enseñanza presencial, y que el capítulo desafía a pensar el rol activo de los estudiantes en la sincronía y en ese momento de transmisión, es decir, que no se conecten para escuchar, que formen parte de esa construcción. A través de distintas estrategias. Pero lo interesante, creo, es que hacen un cruce entre sincronía y asincronía, no para poner la grabación, bueno, la dejamos en el campus virtual, en el aula pueden ver la clase los que no la vieron, o pueden repetir aquello, sino para que eso que está grabado, que es un objeto ahora, una clase grabada, se transforme en otra nueva oportunidad para la participación y la interacción con los estudiantes, tal vez en estrategias de análisis metacognitivo, qué pasó en esta clase, cuáles fueron las dudas, pero un nuevo diálogo que habilita entonces que solamente el alumno puede participar cuando está presente en la sincronía y en vivo, en la transmisión, sino que hay una nueva participación que se resignifica con ese mismo material, ¿no? Y entonces aquí, bueno, otra vez el uso de una herramienta o una estrategia con tecnología, pero con una clara convicción de qué queremos, cuál es el sentido en nuestra propuesta de enseñanza. Sí. Yo leí con muchísima atención el capítulo 7 también, porque provengo de una universidad que es nativa digital, o sea, y entonces nuestro modelo es asíncrono totalmente, ¿no? Y vemos que en un momento como el actual también debemos replantearnos ciertos cambios en esta sincronía, ¿no? En el capítulo 7 los autores hablan de el modelo bicrónico, ¿no? Que me parece muy interesante. A veces yo le llamo esincronía, ¿no? Con un intento de explicar que de acuerdo, la Universitat Oberta de Cataluña es una universidad totalmente asíncrona, pero no podemos renunciar a herramientas. Lo es porque en su momento, hace 26 años, no había vídeos en streaming, no había posibilidad de forums ni de mensajería instantánea, pero ahora que tenemos todas estas herramientas a nuestro alcance, podemos establecer evidentemente momentos de sincronía que aporten valor a la relación entre profesorado y estudiantado, sin romper evidentemente las reglas del juego asíncrono que forman parte del ADN de nuestro modelo, porque nuestro perfil de estudiantes es un perfil de estudiantes que trabaja, que tiene responsabilidades familiares y que entonces necesita
no tener no someterse a la tiranía de unas horas concretas para acceder a unas clases online en vivo y en directo, ¿no? Y también de este capítulo me gustó mucho el enfoque del disfrute, que luego también en los siguientes capítulos se habla desde otras perspectivas, desde las tecnologías de la realidad mixta, etcétera, etcétera. Pero me recordó además el mes pasado estuve en Italia en un congreso de Actu y les planteaba como provocación, y ya que estamos con unas instituciones mexicanas que para mí son ejemplares en esto, y creo que nos podemos permitir lanzar también provocaciones de este sentido. Yo les invitaba a pensar, ya que hemos vivido y ahora sabemos lo que son los virus o el alcance de un virus muy potente que ha provocado una pandemia. Conocíamos los virus biológicos anteriores, conocíamos los virus informáticos, conocíamos los virus de marketing, ¿no? Entonces les proponía, ¿por qué no aprovechamos este momento para hacer las universidades más virales? En el sentido marketingiano más del término, ¿no? De cómo contagiamos con el conocimiento, conseguir que las universidades vayamos contagiando también y teniendo más impacto social en todas las capas, ¿no? Y una de las claves para la viralización de contenidos es la emoción y es la diversión, ¿no? Y entonces este apunte sobre el disfrute durante la experiencia de aprendizaje me parece fundamental que se trate en una obra de este calibre. Ahí, ya entrando en la sección que toma como objeto de estudio las tecnologías, aparecen 2 capítulos para ir un paso más allá de lo que es posible, ¿no? O de lo que es más familiar. Creo que en la sincronía tenemos, quienes estamos a cargo de la formación docente, desafíos muy fuertes para no pensar que la educación a distancia o híbrida o remota es sincrónica, ¿no? Que existe la asincronía y que la veníamos desplegando con estrategias muy creativas y con estrategias que incluso en la sincronía generaban vínculos, ¿no? Me parece que el desafío grande que tenemos ahora es mostrar también en 360 las posibilidades de la sincronía y la sincronía, pensando en este estudiante también, como vos mencionabas, Silvia, un estudiante itinerante, un estudiante que tiene horarios dispersos, distintos, complejos, para dar respuesta a la diversidad. Y ahí entonces hay 2 capítulos que uno es el capítulo que aborda la realidad virtual, aumentada y mixta para pensar el modo en que podemos trabajar los contenidos en educación superior, generando experiencias diferentes para generar una inmersión en esos contenidos, y la recopilación de experiencias que tiene el capítulo 8 no tiene desperdicio porque nos invita a pensar que la realidad virtual y aumentada, que para algunos puede parecer más lejana, a otros a lo mejor ya están desarrollando experiencias en este sentido, pero propone ejemplos muy concretos para el nivel superior, como puede ser la resolución de conflictos, la visualización de estructuras complejas, la posibilidad de asumir roles distintos en una situación, de explorar un ambiente en 3D, de explorar la escala real y de generar una experiencia que otras tecnologías no hacen posible, ¿no? Entonces, creo que aquí es reconocer el potencial de lo digital para hacer bien lo que hace lo digital, no para repetir una estrategia que se hace de manera presencial en el entorno digital, sino para reconocer qué tienen de específicas esas tecnologías para promover esa inmersión, ¿no? en el contenido o esas capas de información. Los autores de este capítulo a nuestras casas y pasa en las conferencias también. Exacto. ¿Hola? No escuché. Ya regresaste. No, Listo. Te me perdimos fui. unos segunditos finales. Te friseaste, como dicen ahora. Me frisé. Bueno, volví.
Menos mal. Bueno, no, decía que promueven la formación promueven trabajar la cultura de la innovación desde la formación, la experimentación, la exploración y la inmersión, que son palabras muy potentes para pensar el trabajo de la innovación, ¿no? Y el capítulo 9, no sé, Silvia, seguramente a lo mejor en la universidad quienes tienen más experiencia en este tema de credenciales académicas no tradicionales, alternativas, como promueve el tema de blockchain, que parece un desafío alto, pero también está pensando en estudiantes itinerantes, estudiantes que tienen que asumir la formación a lo largo de toda la vida y que necesitan flexibilidad y acceder a la información de sus trayectos formativos. No sé si ustedes tienen alguna experiencia o han avanzado en este tema. Sí, estamos trabajando en ello porque evidentemente, como comentaba también antes, los estudiantes cada vez más nos demandan acreditación de lo que van aprendiendo y no solo de manera formal, sino también informal, ¿no? Entonces, este trabajo de las microcredenciales y de cómo vamos acreditando las competencias que van adquiriendo, yo creo que es también obligará a una mirada ecosistémica de cómo entre todos los actores que tenemos responsabilidad en la formación, y estoy hablando también del propio mercado laboral, que es un tema que se trata también en el libro, que no se olvida, debemos implicarnos para abordarlo conjuntamente. Quizás, y yo creo que esta visión y la relación con la tecnología y la innovación se explica muy, muy bien en el libro. Si tuviera que añadir algo, ya que se habla de un concepto, se habla de la metaevaluación, de los metadatos, de la metacognición, de las metanarrativas, y nos faltaba el metaverso. ¿No? Quizás no hemos llegado a tiempo ahí, pero es que solo faltaba eso. Pero será otro de los grandes desafíos que vamos creo que a vivir las universidades, de cómo hacemos esta inmersión en esta nueva, o no tan nueva tecnología, también volvemos a la misma idea de antes, pero que sin embargo nos cambia las dimensiones, la rapidez y la facilidad. Disculpa. Perdimos un segundo nada más. Adelante. Ay, disculpad, pues no he sido consciente de que perdía. ¿Ahora me escucháis bien? Perfecto. Vale, no, era esto, simplemente. Lo que es novedoso de todas estas nuevas tecnologías son las dimensiones, la rapidez de adopción de estas tecnologías, el alcance global y todos los beneficios y los valores que aportan con mucha más rapidez que antes, ¿no? Entonces, el gran desafío será cómo nos adaptamos a estas nuevas realidades y a estos nuevos avances tecnológicos. El último eje que habla de innovación educativa y tema emergente, yo decía, es absolutamente transversal a todos los capítulos, porque instala temas como el currículum, ¿no? Y la necesidad de repensar el currículum, tema que también fue parte y es parte de la pandemia, pensar qué es lo relevante, qué tenemos, qué selección hacemos de los contenidos, pero también entendiendo el currículum de manera compleja, en donde incluye estrategias de enseñanza, estrategias de evaluación, los ambientes institucionales en donde ese currículum se despliega y se desarrolla. Y aquí otra vez pensar, y aparecen en el capítulo experiencias muy interesantes para flexibilizar el currículum. Creo que se habla de formación docente, de modelo basado en desarrollo de competencias disciplinares y transversales, de modelos flexibles, de trayectorias de formación y acción social, desde un enfoque de derecho, con perspectiva de género. Creo que es un capítulo que nos instala en la complejidad que implica hoy pensar el currículum y esa integración de tecnología y propuestas innovadoras
Y ese capítulo creo que abre hacia hacia los siguientes dos capítulos, el que habla sobre las habilidades socioafectivas y la construcción del bienestar integral de los estudiantes y de todos los que formamos parte de las instituciones, por un lado, y por el otro, el capítulo que habla sobre la inclusión, la perspectiva de género, la migración, y el cambio climático, que instalan las instituciones del nivel superior en dar respuesta a la diversidad, que tal vez son desafíos seguramente nuevos, no de mediados del siglo XX. Estos problemas no los tenían, las universidades no integraban la diversidad, la migración y todos estos temas que el capítulo habla de wicked problems, ¿no? Problemas complejos que es necesario resolver, y que dicen requieren no ser analizados desde la mirada profesional y disciplinar únicamente, sino que un compromiso real con la innovación y con el cambio para pensar en un proceso iterativo en el que nos planteemos, bueno, cuáles son los problemas que tenemos, qué soluciones se nos ocurren, de qué manera podemos abordarlos, y a partir de ahí invitar a una creación colectiva y transdisciplinar. Creo que bueno, cruzan esos dos, los desafíos complejos que tenemos las instituciones, y también cuando pensaba en el capítulo que habla sobre el bienestar de los estudiantes y cómo dar respuestas, también el capítulo ofrece innumerables estrategias que las universidades de México han puesto en juego y han implementado para dar respuesta a este problema. Y me interesaban dos cuestiones. Una, cómo estas estrategias se trasladan a propuestas extracurriculares, complementarias a la formación. Algunas se integran en la formación, pero otras aparecen como extracurriculares. Y otras también, algo interesante, cómo se transforman los espacios de los edificios. Y esto me parece que no solo es por el bienestar, porque algunas experiencias mencionaban, bueno, y va a haber un espacio para que los estudiantes puedan ir y puedan estar y puedan conectarse y hacer conexión social. O sea, se está pensando un espacio físico para desplegar acciones que buscan construir habilidades socioafectivas. En un momento en el que estamos pensando que los edificios tienen que transformarse porque las aulas clásicas hoy quedaron como complejas para pensar la pospandemia, ¿no? Sí, y Elsa nos perdonará, faltado el guión y he hecho un diálogo, pero que yo me siento muy cómoda y me pasaría la tarde interpelándonos, Silvia, pero supongo que tenemos que dejar tiempo para los coordinadores del libro para hablar. A mí me gustaría simplemente añadir que, y me gustaría contradecirlos, ya que estamos en confianza. Dicen en el prefacio del libro que es una obra dirigida especialmente a docentes y a estudiantes. Siento contradecirles. Yo creo que evidentemente es para docentes y para estudiantes, pero también para policymakers. Yo creo que es un libro que deberían leer políticos o gente que toma decisiones sobre cuál ha de ser el futuro de la educación superior, y porque recoge evidencias y apunta tendencias y con mucho rigor. Y es más, yo lo considero un libro, yo me lo he leído 2 veces y os aseguro que me lo voy a leer más veces, porque va a convertirse en un libro de consulta, porque además de toda la reflexión que hace y que nos ha resumido muy bien Silvia, ¿no? De todas las dimensiones, de todos los conceptos, sin aristas, con esta visión 360 grados, incluye muchas fuentes de información consultables, ¿no? Desde estos análisis que hacen sobre las revistas académicas que tratan innovación, desde recursos relacionados, y en este sentido es una obra que para tener muy cerca tanto docentes como estudiantes, repito, pero también incluso pensaba en periodistas, ¿no? que tocan temas educativos y que necesitan estar muy, muy al día de lo que pasa en nuestro sector, ¿no? Y que tienen responsabilidad también a la hora de explicar lo que está pasando y cómo estamos trabajando las universidades en este sentido.
Pues muchísimas gracias. Digo, yo también me quedaría aquí toda la tarde escuchándolas, porque además ha sido muy enriquecedor sus comentarios y bueno, sobre todo el cómo se han acoplado a abordar este libro. Y bueno, yo recojo, Silvia, Silviera, nos decías, hay que contagiarnos, y cómo este libro, y que ciertamente puede ser un libro de cabecera, nos lleve a reinventarnos y a repensar hacia dónde vamos, qué es exactamente la innovación educativa para cada uno de nosotros, para nuestras instituciones, qué elementos debemos de tomar y cómo ser el eje, o sea, el que motive esta innovación, y cómo también sumar nuestras acciones para que en el conjunto de las acciones en una institución educativa podamos realmente innovar desde el salón de clases, desde lo que hacemos nosotros en conjunto. El salón de clases ya físico y virtual, porque ya no es solamente un salón de cuatro paredes, pero cómo desde estas acciones hasta lo sumado con lo que hacen las instituciones educativas nos lleven a reinventarnos. Pero bueno, ahora dejaré la palabra al doctor Melchor y a Pepe Escamilla. Ellos fueron los coordinadores de este libro, los articuladores y los culpables de que no tuviera aristas y tuviera una visión 360. Adelante. Gracias, Elsa. Bueno, si este fuera un bautizo, ahorita les daría unos abrazos impresionantes a las dos madrinas del libro, porque sinceramente me conmovieron todos los comentarios, ¿no? Me estimularon a que encarguemos el siguiente bebé. Quería brevemente nada más comentarles, este es el hermano mayor. Cuando la RIE 360, la idea se generó hace 5 años precisamente. Y ese mismo año, y luego en el 2017, se decidió hacer este libro que salió en el 2018. Y cuando salió ese libro, como típicos papás mexicanos, dijimos, pues vamos a encargar otro bebé, ¿no? Y aquí está el nuevo bebé, que pues ha tenido una larga gestación. Soy médico pediatra y hablo en términos de recién nacido, pero el proceso fue prolongado, nos tardamos como 3 años y se atravesó la pandemia en el proceso. Y como todos ustedes saben, el coordinar un libro multiautores de personas que trabajan en diferentes instituciones, pues no es trivial, pero escuchándolas ahorita, pues estamos muy satisfechos del trabajo realizado. De principio, me acuerdo que uno diría, caray, ¿y qué tiene de innovador un libro? Ustedes que están hablando de innovación. Porque los libros, para muchos de nuestros jóvenes estudiantes, ya forman parte del pasado, ¿no? Sobre todo los libros que son así como un tabique o un ladrillo, como estos de casi 400 páginas, y que al final de cuentas son productos estáticos que como nacen así se quedan habitualmente en formato digital o en formato impreso. Pero creo que esta odisea que vivimos transpandémica, para un libro que no es un libro de texto, que no es un libro para un curso, sino es una colección de reflexiones, ideas, propuestas, conceptos, es de utilidad para todo el mundo, como ya dijeron ustedes ahorita, ¿no? Yo creo que puede formar parte de este gran engranaje que es la educación superior, la educación universitaria en todo el mundo. Y parte de las ideas, de la motivación fuerte de hacer el libro, fue el tener recursos en idioma español, porque en México somos muy dados a hablar mucho, pero luego no nos remangamos la camisa para trabajar. Y tenemos ejemplos como este congreso del TEC de Monterrey, que es un ejemplo típico de muchísimo trabajo y de poner ahora sí que las cosas en su lugar, ¿no? Entonces, el libro creemos que puede ser utilizado en diferentes escenarios. Es un libro esencialmente transdisciplinar. Participamos gentes de muchos caminos de la vida, de muchas formaciones académicas,
y de instituciones también muy diferentes, pero que nos une el anhelo común por mejorar la educación en México. Ahorita que estoy viendo en el Zoom, ya ven que uno en Zoom se ve uno mismo. Tengo muchas más canas que las que tuve cuando iniciamos el libro. Seguramente son por la pandemia, ya Pepe me platicará en su caso cómo le fue. Pero el libro ahí está, ¿no? Los invitamos a explorarlo, a utilizarlo, a difundirlo. Es gratuito. Por favor, yo creo que las cosas de acceso abierto son indispensables en la era moderna y más ahora con la pandemia. Pues no me queda más que agradecer muchísimo a Pepe Escamilla por su amistad, por su paciencia, por su gran inspiración, a todos los miembros de la Red de Innovación Educativa RIE 360 por el apoyo, a todos los autores, obviamente, por su participación, y a los docentes y estudiantes que han sido la motivación original de todo esto. Y un gracias muy especial al maestro Alan Cristian Hernández Romo y a la maestra Verónica Luna de la Luz, que trabajan conmigo en la universidad, que fueron, ahora sí que, ¿cómo decirlo? Pues los que realmente nos ayudaron a que esto se cristalizara en la obra que tienen ustedes en sus manos. Quisiera terminar ahorita que está de moda la película Duna, de Frank Herbert. Frank Herbert dijo, y está en el epílogo del libro, no hay un final real, es solo el lugar donde se detiene la historia. Pues Pepe, a tus órdenes, escuchar tus comentarios. Muchas gracias. Yo estoy también muy emocionado, muy conmovido por las palabras que nos han dicho nuestras dos Silvias, que como dices tú, como madrinas del libro. Agradecerles mucho estos comentarios que ustedes hacen sobre el libro y pues es muy, muy gratificante. Yo quiero primero que me ayuden a poner un slide con las universidades que forman parte de la RIE 360 y ahí en ese slide ustedes van a ver que estamos universidades públicas y privadas de México demostrando que podemos trabajar juntos, unidos por una mejora en la educación. La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, el Politécnico Nacional, el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Anáhuac, la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad de Guadalajara, la Universidad Iberoamericana y, por supuesto, la UNAM. Ahí entonces 9 universidades que comenzamos a trabajar hace ya algunos años y todo surgió pues en una edición de este congreso en Ciudad de México en el que se organizó un desayuno en el que estuvieron el rector de la UNAM y el rector del Tecnológico de Monterrey, que invitaron a ese desayuno a otros rectores y ahí fue donde dijeron ¿por qué no creamos pues un grupo de trabajo que terminó siendo esta red? Bien, pues este trabajo y este diálogo entre nosotros, cuando estábamos en medio de la pandemia, después de ese primer libro del que hablaba Melchor, comenzamos a decir, bueno, necesitamos crear un material que sea útil para los docentes, que sea útil en todos los sentidos, que pueda abordar los distintos aspectos de la innovación educativa. Y eso, en realidad eso fue antes de la pandemia, ¿no? Pero durante la pandemia nos dimos cuenta que esto venía mejor todavía por las necesidades que habíamos adquirido durante la pandemia. Y yo lo veía como una brújula, un material que fuera como una manera, digamos, de navegar en el mundo de la innovación educativa. Y casi al terminar el libro, platicando con Melchor, a ver qué propuestas de nombres se nos ocurren, y le dije, oye, pues ¿por qué no le ponemos 360, que es como le pusimos a la red? La red se llama RIE 360 porque busca esta mirada de 360 grados alrededor de la innovación educativa, tomando en cuenta pues esta interdisciplinaridad, no solamente la parte pedagógica. Y así es como surgió, digamos, el título de este libro, y qué bien pues que haya sido recibido de esta manera por nuestras comentaristas. También quiero decir que han participado gente de todos los lados de las universidades, no solamente gente que hace investigación. En el caso del Tecnológico de Monterrey participó gente de la Vicerrectoría Ejecutiva Académica y de Innovación Educativa, entre ellos gente de TEDU, de áreas de desarrollo docente, de evaluación del aprendizaje y de educación digital, también de la Escuela de Humanidades en Educación, del Grupo Interdisciplinario del Instituto para el Futuro de la Educación, Razonamiento para la Complejidad, etcétera. Entonces ha sido un grupo muy extenso de gente que no solamente es diverso en disciplinas, como decía Melchor, pero también en trabajo, ¿no? Algunas personas trabajando más desde la investigación y otras más desde la implementación, el despliegue, vamos a decir, de estas innovaciones educativas.
Una vez más quiero mostrar el slide de descarga del libro para que ustedes lo vean. Ahí está el URL para que lo alcancen a anotar o le saquen una foto a la pantalla y ustedes puedan descargar este libro. También me dicen, para los que están registrados en el evento, que se va a mandar un anuncio más adelante con la liga de descarga a través del app de EventMobi para que lo puedan descargar. Y bueno, pues una vez más agradecer a Silvia Andreoli, a Silvia Civera, y decirles que Silvia, ya estamos por hacer el Civera, perdón, porque tenemos dos Silvias, ya estamos por arrancar el diseño del siguiente libro y vamos a incluir el metaverso en la educación, por supuesto. Entonces, para que estén pendientes tú y el resto de nuestra audiencia, agradecer a Melchor por todo el cariño que le pone a este libro y por el empuje junto con su equipo. Por supuesto, agradecer a Alan, Cristian Hernández y a Vero Luna también por todo el trabajo que hicieron y por supuesto a todos los autores y a Elsa por ser autora y por moderar este panel además. Y bien, con esto los dejo, agradeciéndoles mucho todo este apoyo y que estén pendientes después de descargar y leer este libro del tercer libro de la RIE 360. Muchas gracias. Gracias, Pepe. No, al contrario, es un gusto para mí haber participado esta tarde en este panel, poder participar, tener el gusto y el honor de participar en la presentación de este libro. Igual, como dice Melchor, felicitar y darles un gran abrazo a las madrinas. Ciertamente nos dejan gratamente emocionados a todos conocer sus comentarios y de alguna manera es una mirada de lo que hacemos estas 9 universidades, este trabajo colaborativo y cómo ayudar y poner en la mesa algunas premisas que nos llevarán a reflexionar sobre la innovación educativa en nuestras instituciones y en el quehacer diario de cada uno de nosotros. Pues Silvia Civiera, muchísimas gracias. Silvia Andreoli, gracias. Silvia, allá en España, buenas noches. Silvia en Argentina, tardes, noches, porque ya también son casi las 7 allá, entonces ya también se está, bueno, ustedes todavía tienen sol porque ahora es el verano, ¿no? Sí, ahora es el verano. Pues muchísimas gracias por haber participado, por haber comentado este libro y seguramente nos llevaremos buenas reflexiones y Silvia nos contagiaremos con este virus de la innovación educativa. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Melchor, por todo lo que han hecho. Pepe, de ustedes por incentivarnos y por seguirnos motivando en esta red. Gracias, cuídense mucho, buenas tardes. Lean el libro, bájenlo. Va a haber examen. Adiós. Hasta luego. Gracias. Agradecemos enormemente a todas las personalidades que hicieron posible este espacio y, de nuevo, queremos invitarlas e invitarlos a la clausura de este 8º Congreso Internacional de Innovación Educativa en punto de las 6:15 p.m., tiempo del Centro de México. Gracias.